conferencia a las 5 y aprovechar lo más posible el tiempo. Ustedes ya conocieron al profesor Seguro el lunes, pero después en una presentación un poquito más oficial, un poco para que conozcan al profesor. Bien, les voy a leer su currículum y si hay algo que quieras omitir, ahora es el momento. Ya. Escriba lo que quieras, tú. Ya, perdón. Bueno, es originario de la Ciudad de México, licenciado y instrumentista en guitarra por la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con mención honorífica. Posteriormente concluyó los estudios de la maestría en musicología en la misma institución y realizó un curso de posgrado también en musicología en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Conservatorio de Reina Sofía en Madrid, España. Ha ofrecido recitales en salas de concierto a lo largo de la República Mexicana, así como en varios países de Europa, América Latina y el Caribe, como solista con orquesta, con Nova Musicae Guitar Dúo, con el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México y con el dúo Lux Cordarum, que es voz y guitarra, ¿no? Ha realizado grabaciones y presentaciones en vivo para diversas estaciones de radio y televisión nacionales e internacionales. Ha participado en 5 producciones discográficas. Ha presentado ponencias, dictado conferencias e impartido cursos en diferentes foros académicos y universidades de México, así como en Bolivia, España, Cuba y Perú, acerca de la música para guitarra del siglo XVIII, específicamente la que se conserva en los documentos musicales de la colección Supro Mexican Manuscripts de California, así como del repertorio moderno para el instrumento. Actualmente es presidente del claustro de guitarra de la Facultad de Música de la UNAM, donde imparte varias materias, y es coordinador de investigación del Centro Nacional de Investigación y Documentación e Información Musical CENIDI Carlos Chávez del Instituto Nacional de Bellas Artes. Bien, yo creo que bueno, ya ustedes se dan cuenta de lo útil que es la investigación para la música y sobre todo para la interpretación. Y sin más, bueno, un aplauso para el profesor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Me gusta mucho poder estar con ustedes y platicar sobre, como dijo Rodrigo en la presentación, sobre el repertorio, a veces histórico, ¿no? Ayer la conferencia que vi en la Católica fue sobre música renacentista, y en este caso repertorio moderno, y un ejemplo muy particular que yo le tengo mucho cariño, que es Jica, esta obra de Leo Brauer, que además tiene mucho significado porque está dedicada a la muerte de Toru Takemitsu, y la compuso así unos meses después de que sucediera esto en 1996, y ahora les voy a hablar de eso. Antes que otra cosa, ¿alguien de ustedes me podría prestar su guitarra? ¿Pedro? Sí. Gracias. Para algún ejemplo que haga. Para que no se nos vaya el tiempo y que no haya tanta digresión, tengo un texto escrito que les voy leyendo, y claro, voy haciendo anotaciones puntuales, pero digamos, me voy a ceñir a esta especie de guión, ¿no? Como pueden ver, el texto o la presentación se llama Come Campane. Eso está en italiano, es decir, como campanas. No. Como campanas que doblan por la muerte de un amigo, aproximaciones a Jica y memoria de Toru Takemitsu de Leo Brauer. Esto de Come Campana está tomado en la partitura, justo en el inicio, Leo pone esa indicación, ¿no? Y de ahí decidí tomarlo. Bueno, presagio. La música para guitarra de Latinoamérica, esa que suena a tambor y flauta, a caudal de río y a canto de ave, que huele a café y chocolate, a playa y a selva, que sabe a té y a ron, a maíz y limón, esa música que a veces se baila, que en ocasiones se llora, que siempre se canta y que sin duda se añora cuando uno está lejos de su tierra, es esa música la que ha encontrado en Leo Brauer uno de sus más importantes portavoces.
Desde la pluma de este compositor se vuelca en el pentagrama el sonido primigenio, la música ancestral, sí de su querida madre Cuba, pero también la de todos los pueblos que habitan hasta el último rincón del continente. En las notas con las que va dibujando sus paisajes sonoros se percibe la poesía de Martí, la prosa de Carpentier, el bolero de Portillo de la Luz y la trova de Silvio. Mientras resuena la risa de los niños, el consejo de los ancianos y en lontananza el murmullo del mar y el repicar de las campanas de la catedral. Pero entonces, como escribiera Hemingway sentado en la barra del Floridita mientras bebía su daiquiri, ¿por quién doblan las campanas? En la noche presagiosa de La Habana de Brauer se escucha el eco de las kane, o sea, campanas, que replican desde Tokio una sentida elegía por la muerte del compositor japonés Toru Takemitsu, su admirado colega y querido amigo cuyo viaje final comenzó el 20 de febrero de 1996. Takemitsu, la voz que vino con la lluvia y se perdió en el bosque. Si bien la formación de este compositor japonés fue más bien autodidacta, siempre reconoció una gran influencia de la música occidental, especialmente del estilo y el lenguaje de autores como Claude Debussy, Arnold Schoenberg y Olivier Messiaen, influencia que se nota sobre todo en sus primeras composiciones. De hecho, en 1951 fundó Jiken Kobo, un grupo de música experimental multidisciplinario cuya finalidad era transgredir la tradición japonesa y con el cual introdujo la obra de los compositores europeos contemporáneos a la audiencia de su país. En aquel tiempo Japón era muy cerrado en cuanto a la recepción y manifestaciones artísticas que no fueran pues propias de Japón, y entonces bueno, Takemitsu quería romper con esto, ¿no? Con ese grupo Jiken Kobo. Con el tiempo, Takemitsu definió cada vez más su lenguaje compositivo y sumó a las sonoridades remotas, geográfica y culturalmente hablando, los elementos de la música tradicional japonesa, o mejor dicho, de las diferentes músicas tradicionales nipones. Sin embargo, nunca se sintió halagado y más bien le desagradaba que lo consideraran un compositor de lo japonés. Más bien, él se asumía como un ciudadano de la escena musical mundial. Es decir, él decía, los sonidos están en el aire y la forma de organizarlos es una, ¿no? Cuando uno quiere decir algo, cuando uno quiere transmitir un mensaje, y eso no importa de qué nacionalidad seas. Justamente él quería apartar de cualquier similitud con el lenguaje hablado al lenguaje musical. Vamos a escuchar un momento, unos segundos apenas, de Hika, pero la de Toru Takemitsu, y ahora les hablaré un poquito de esa obra. Lo pongo aquí. ¿Sí? Sí. Ahí. Ah, mira, ese no se puede reproducir. Qué raro. A ver, ese sí. Más bien, este tipo de fallo. este en especial, sí. No, quizá. No sé. Déjame ver dónde. Se puede conectar. Exacto. Bueno, mira, si no pasa nada, solo les comento, era por poner un ejemplo, algo de música de Takemitsu, tengo otro. La pieza que les quería poner eran apenas 30 segundos, 20 segundos, de Hika, pero una pieza que se llama así y que fue escrita por Toru Takemitsu. Es para piano y violín y esencialmente no tiene ninguna relación con Hika, la de Leo Brauer, más allá del nombre. Solo era por poner un ejemplo de música de Takemitsu, pero ahora les pondré otro más. Bueno, entonces Takemitsu comenzó a integrar con su música orquestal algunos instrumentos japoneses como el shakuhachi, que es la flauta de bambú, el biwa, que es una especie de laúd japonés, y esto como sucede en su obra November Steps de 1967. También escribió In an Autumn Garden, un jardín otoñal, para la dotación orquestal que tocaba gagaku, es decir, la música tradicional de la corte imperial japonesa.
Una de las características que llaman más poderosamente la atención de la música de Takemitsu es su relación poética y visual con elementos provenientes de la naturaleza, como nos deja claro la gran cantidad de títulos de sus obras que hacen referencia al mar, a la lluvia, al arco iris, a la hierba o a los árboles. De hecho, estos dos últimos elementos representan la simbiosis de los dos grandes polos entre los que Takemitsu fue tendiendo un puente. Por un lado, la hierba, es decir, él decía que la hierba era la música popular de su país. ¿Por qué? Porque una hoja no se distingue de otra, ¿sí? En el pasto, un filamento de pasto es idéntico al otro, y hay miles, ¿no? Mientras que de ahí surgen los árboles, ¿sí? Que surgen esta hierba, es decir, los compositores que ya trascendieron de acuerdo con la visión occidental. Es decir, una vez que un compositor adquiere fama, por la razón que sea, porque su música es muy buena, a veces porque tiene al patrocinador correcto, ¿no? En fin, pero bueno, esos compositores que emergen son los árboles, de acuerdo con esta visión de Takemitsu. En ese sentido, y hablando de esto, de los elementos naturales que mencionaba, hay que pensar, por ejemplo, la obra que tiene, que se llama Hacia el mar, Towards the Sea, que es para flauta y guitarra, y que está inspirada en Moby Dick, en la novela Moby Dick de Herman Melville. Uno de sus conciertos para guitarra y orquesta, para guitarra, oboe y orquesta, se llama Hacia el arco iris. En fin, siempre está pensando en estos elementos que podemos encontrar en la naturaleza, y vamos a escuchar una obra que esta sí es un poquito más cercana o pertinente para el estudio de Hika, que se llama Rain Tree Sketches. Rain Tree Sketch, pero el número 2, que así como Brauer escribió Hika in memoriam Toru Takemitsu, unos años antes escribió Rain Tree Sketch número 2 en memoria de Olivier Messiaen. Cuando murió el compositor francés Olivier Messiaen, Takemitsu escribió esta obra. Lo que van a escuchar, también son ejemplos muy cortos, pero el material musical que van a escuchar sí que tiene mucha relación, o sí fue un punto de partida, digamos, para lo que hizo Brauer después. Del material musical. Quizá de los elementos más interesantes del universo sonoro de Takemitsu son aquellos que se relacionan con el concepto del Nihon Teien, es decir, jardín japonés, que se puede definir como un espacio físico que refleja la conformación del cosmos en un ámbito más bien íntimo y reducido, idóneo para la reflexión y la meditación, sobre cuyas posibilidades escribió muchísimo Takemitsu. Tanto desde la realidad en el estado de vigilia, cuanto desde el surrealismo del mundo de los sueños. Como él mismo decía, primero entrégate a un simple acto de escucha, solo después entenderás el propósito de la música. El jardín japonés, este Nihon Teien, es en general en Japón, en las casas hay un espacio, ¿no? Las personas designan un pequeño espacio en su casa y puede haber una planta, dos, pero digamos que de alguna manera simbólica tiene que estar representado este jardín. Quienes tienen la posibilidad, sí, de tener un jardín grande, bueno, qué bueno, pero y digamos que es como un pequeño templo dentro de casa, ¿no? Donde se puede ir a reflexionar, a meditar en los momentos en los que así lo consideran necesario. Y bueno, sobre esos conceptos es que Takemitsu
hablaba. Por otra parte, Leo Brouwer, el chamán del son y del ritual. Juan Leovigildo Brouwer Mesquida comenzó a tocar la guitarra a la edad de 13 años, atraído por el duende del flamenco y motivado por su padre Juan Brouwer, quien fuera guitarrista diletante, aficionado, digamos. Además de su solvencia como ejecutante, Brouwer comenzó a interesarse por desentrañar los elementos formales y estilísticos del repertorio que tocaba en su guitarra, por lo que muy pronto empezó a componer pequeñas piezas a partir de las formas musicales más usuales de la tradición occidental. Empezó a hacer preludios, fugas, suites, en fin, obras, digamos, con forma clásica, pero ya empezando a delinear lo que es su lenguaje, incorporando en ellas los elementos rítmicos y melódicos característicos de la música popular de su país. Obviamente, por ejemplo, si piensan en la fuga, Leo Brouwer, no sé si todos la conocen, pero es una fuga que estructuralmente sigue todos los principios de la fuga. Tiene exposición, desarrollo, reexposición, la presentación de los temas en las diferentes voces, en fin, escolásticamente una fuga. Pero el tema utiliza el elemento rítmico de la síncopa para la construcción del tema, y los motivos melódicos también. Los saltos de tercera y cuarta normalmente son muy usuales en la tradición del canto yoruba. Entonces, digamos, está como lo mejor de dos mundos, por así decirlo, ¿no? Bueno, luego de conocer y estudiar la música de Bartók y Stravinsky, comenzó a componer obras, como es el caso del Elogio de la Danza, mucho más elaboradas y que reflejan un manejo rítmico complejo, influenciado por dichos autores, pero derivado también de las raíces africanas de la música cubana. Desde luego, con esa capacidad creativa y visión aguda que lo caracteriza, Brouwer comprendió que el repertorio didáctico heredado de los guitarristas de los siglos XVIII y XIX ya no cubría por completo los requerimientos técnicos de la música que se estaba haciendo en ese momento, por lo que elaboró una de las series de estudios más emblemáticos en la actualidad. Más adelante, Brouwer dio un salto hacia la música experimental aleatoria, basada en teoremas matemáticos como la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea, como se puede ver en La Espiral Eterna. La Espiral Eterna, una obra completamente establecida en el periodo aleatorio de Leo, en el sentido de que, bueno, la construcción musical, primero, está supeditada a ciertos factores predeterminados por el compositor, y luego tiene páginas, por lo menos 3 de las páginas de la obra están divididas en secciones que el ejecutante puede tocar una antes de otra, cambiar el orden, repetirlas n cantidad de veces, igual a veces dentro de un marco definido, es decir, o sea, a lo mejor no pueden ser más de 8 veces, pero entre ese 0 y el 8, tú la podrías tocar 3 veces, tú 6, en fin, ¿no? Y en lugar de utilizar esquemas melódicos tradicionales, ¿no? Líneas, digamos, las reglas normales para construir una melodía, ¿cuáles son? Se han tomado ya contrapunto. Bueno, utilizar la mayor cantidad de grados conjuntos, si van a saltar hay que compensar. Ese tipo de reglas, Brouwer las dejó de lado y mejor empezó a trabajar con materiales como decía ahí, la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es esta secuencia donde se parte de un número y se tienen dos números, el 0 y el 1. A partir de ahí se construyen los demás. ¿Cómo? Sumando los anteriores. Entonces, 0, que digamos, no cuenta realmente para los materiales de la serie, pero se parte del 0. 1, 0 más 1, ¿cuánto da? 1. 1 más 1, ¿cuánto da? 2. 1 más 2, ¿cuánto da? 3. Entonces, en realidad, la serie de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. ¿Sí? Siempre es la suma de los dos anteriores. Y mientras más lejos lo hacen, ¿sí? Están más cerca de llegar a lo que se conoce como el número áureo. La proporción áurea es un principio que se utilizó desde la Grecia clásica, pero fue muy estudiado en el Renacimiento, en el, digamos, neoclasicismo, que tiene que ver con cuestiones de proporción a la hora de pintar. Por ejemplo, los cuadros de Da Vinci, de Miguel Ángel, en fin, todos los autores de aquel tiempo están basados en la proporción áurea, en el sentido de que, no sé, por ejemplo, si yo tengo aquí una pared y quiero un lienzo y quiero pintar un mural, a lo mejor pensamos que de manera obvia el punto al que yo le quiero poner más atención, si yo quiero que de todo lo que voy a pintar
una manzana sea el objeto central de mi cuadro, pues la lógica nos diría a lo mejor pues la pongo en el centro, porque ahí va a ser el foco de atención, ¿no? Bueno, de acuerdo con estos principios áureos, no es exactamente en el centro. Básicamente, el número áureo es .618, es decir, si mi lienzo es de 1 metro, yo tengo que partirlo en 2 partes, pero no a la mitad, sino a algo de 1 metro a los 61.8 centímetros. Entonces me va a quedar una parte más grande, que de hecho es prácticamente un cuadro, y un rectángulo. Ese rectángulo a su vez lo puedo volver a partir de la misma forma, de la misma forma y de la misma forma n cantidad de veces, y si yo parto de la esquina de mi lienzo hacia la otra orilla donde hice la división, y de ahí a la orilla donde hice la segunda división, y así se va generando una espiral que en principio no tendría fin. Digo, mecánicamente en un papel y con una pluma hay un momento en que ya no voy a poder dibujar más, ¿no? O incluso podría crecerla más hacia afuera, pero entonces a eso se le llama la espiral eterna, y de ahí el nombre de la obra de Brauer. Y les decía que la secuencia de Fibonacci está asociada con el número áureo porque, como ya les digo, es 618, ¿no? El número así, digamos, el 618 es como cuando decimos que pi es 3.1416, pero sabemos que es 3.141598, que es un número mucho más largo que eso, ¿no? Bueno, el número áureo, .618, es ya un número redondo. Pero, por ejemplo, para que se den una idea de dónde obtenemos o cómo relacionamos la serie de Fibonacci con el número áureo, así como les digo que cada número de la serie de Fibonacci se compone de la suma de los dos anteriores, si ustedes dividen cualquier par de los números de la serie, el chico entre el grande, ¿sí?, les va a ir dando una cercanía con el número áureo. Les voy a poner el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 2 y 3, ¿sí? O sea, 2 y 3, que son de los primeros números de la serie, si yo divido 2 entre 3 me da 0.6, ¿sí? 0.66666 periódica, ¿no? No tiene finales. Pero si divido 5 entre 3, ahí sí me da, perdón, 3 entre 5, ahí sí me da 0.6 cerrado. Entonces, al principio es un poco irregular, o sea, me da el punto 6, pero siempre con otros centesimales y decimales diferentes. Si lo hago con números más grandes, ¿no?, suponiendo que no sé, 718 entre 1312, dos números ya muy lejanos de la serie, ahí a lo mejor ya me da el punto 618 como resultado. Si me explico, o mientras más lejos o con números más grandes de la serie lo hagan, más preciso va a ser el resultado. Pero bueno, esa es la forma de trabajar con estos materiales, y eso hace Leo en la espiral eterna, de tal manera que, por ejemplo, él escogió un rango. O sea, ustedes van a preguntar, ¿eso cómo se refleja en la música? Ahorita ya afiné esto un poco para Jica, pero... La espiral eterna, por ejemplo, va desde este fa sostenido hasta no voy a acordarme, pero creo que es hasta este fa sostenido. Si mal no recuerdo, la nota más aguda que se va a oír, y de este fa sostenido sí estoy seguro. Bueno, Brauer, calculando, poniendo esas dos notas en el pentagrama, justo
el número áureo, o sea, donde él encontró el punto 618, es este re sostenido. ¿Sí? Sí. Yo ahorita tengo la guitarra final en otro tono, ¿no? Pero esto es un re sostenido. Entonces, la espiral eterna consiste en parte de aquí, de hacer ese re sostenido, que es el punto áureo, y empezarlo a hacer girar, ¿no? Con el re y el mi, ¿no? Y así empieza la obra. Y bueno, ya juega mucho con la dinámica, etcétera, y después se va ampliando, ampliando, ampliando. Hay un momento en que alcanza el registro máximo y luego vuelve como a encogerse en sí misma, ¿no? Ese es el proceso de elaboración de esa obra. Bueno, ya en la década de los 80, la música de Brauer se asentó en lo que él mismo ha definido como un hiperromanticismo o nueva simplicidad. Muchos le han criticado que efectivamente él empezó con aquel estilo muy de las formas clásicas pero con elementos cubanos, luego se fue a la música más stravinskiana, luego se fue a la vanguardia completa con obras como esta que les digo, y en los 80 llegó a esta nueva simplicidad y ahí se quedó. Digo, hay también quienes dicen que lo que sucede es que ya encontró ahí realmente, o sea, ha probado varios lenguajes y ahí se encuentra cómodo y ha nadado cómodo. Y les digo, otros le critican que ya se asentó demasiado y que no ha evolucionado más. En fin, eso es un poco gusto de cada quien, quizá, ¿no? Pero esta nueva simplicidad es un estilo caracterizado por la utilización de armonías modales que sustentan melodías de gran lirismo, así como la presencia de construcciones minimalistas elaboradas con intervalos de segunda mayor, ascendentes y descendentes, así como el intervalo característico de este compositor, que es la tercera menor descendente. La música de Leo, siempre, ¿no? ¿Sí? Diferentes alturas, o ¿no? Segunda mayor, segunda menor y cierra con una tercera, ¿no? Ahorita incluso que escuchemos Jica van a darse cuenta, ¿no? Bueno, de esa época, o sea, ya en el momento en que empezó a trabajar con esos lenguajes, es esta obra, es solo un fragmento lo que vamos a oír. Se dan cuenta ahí cómo está esa alternancia con esos intervalos, a veces así, o sea, está jugando con una segunda aquí, mayor, pero al mismo tiempo alterna con una segunda menor, o esas figuritas que se vieron varias veces, segundas y terceras, ¿no? Entonces, ese es pues el quid de la música de Leo desde que está en este periodo de nueva simplicidad. Bueno,
Para los intereses de esta conferencia, es importante señalar que paralelamente a la composición de la música, digamos, académica, gran parte de la producción de Brouwer es música para cine, puesto que durante mucho tiempo Brouwer trabajó en el Instituto Cinematográfico de Cuba, el ICAIC, donde formó el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, se conoció como GESI, que fue semillero de músicos muy reconocidos actualmente, sobre todo a partir del movimiento de la nueva trova cubana: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, todos ellos fueron alumnos de Leo Brouwer en este lugar. Es quizá esta relación entre la música y la imagen la que genera los vasos comunicantes más sólidos entre la música de Takemitsu y la de Brouwer. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de Hika. En julio de 1996, 5 meses después de la muerte de Takemitsu en la ciudad de Córdoba, en Andalucía, Leo Brouwer escribió Hika in memoriam Toru Takemitsu para guitarra sola. Esta pieza fue comisionada por la revista Gendai Guitar para conmemorar su 30º aniversario. La partitura está dedicada al guitarrista japonés Shinichi Fukuda, quien realizó la primera grabación de la obra en octubre de ese mismo año, así como el estreno mundial en concierto el 31 de enero de 1997. Vamos a escucharla, esta creo que vale la pena escucharla completa, para que tengan un panorama general de la obra y luego podamos comentar los elementos que les quiero decir. La grabación que vamos a escuchar es justamente esa grabación de Shinichi Fukuda, el guitarrista al que está dedicada, que hizo esta grabación que les mencioné y que hizo el estreno en concierto.
Bueno, pues esa es Hika, es una gran obra, muy potente, muy interesante. No es la grabación que más me gusta a mí, se reúne mucho la de Ricardo Gallén, está muy bien, y por ahí tengo otra que me gusta mucho, que no me acuerdo quién es la grabación grabada, pero la de Ricardo Gallén está muy bien, y bueno, en México hay un guitarrista que se llama Pablo Garibay que la toca espectacularmente, pero creo que no la tiene grabada, creo que no la han metido en ningún disco. Hika es una música con un poderoso carácter elegíaco, escrita a la manera de los tombó más representativos del siglo XVIII, es decir, con una gran carga afectiva, representada a partir de la utilización de diversos elementos retóricos. De manera más precisa, la palabra Hika puede traducirse como treno. La palabra en español que mejor traduciría Hika es treno, que es el treno. De acuerdo con la tradición del teatro griego, Esquilos, Sófocles, los grandes tragedistas, ¿no?, de Grecia, es un lamento fúnebre, pero ejecutado por un coro con acompañamiento instrumental. Entonces, digamos que eran piezas teatrales que tuvieran un carácter fúnebre, y donde el papel principal lo tuviera un coro, no protagonistas como sucede en otras de las famosas tragedias, ¿no?, sino que fuera el coro el que tuviera el protagonismo. Bueno, eso es un treno, y esa es la mejor palabra que traduciría Hika. Bueno, en esta música confluyen muchos elementos del lenguaje musical de Takemitsu, asimilados y en simbiosis perfecta con el bagaje de Brauer, enmarcados en una atmósfera lúgubre y al mismo tiempo llena de paz, propiciada por la sonoridad que ofrece la guitarra afinada con una escordatura especial. Mi, sol, re, sol, si bemol, mi, esto. ¿Sí? Sexta, mi, es básicamente hay que mover la quinta, sol, y la segunda, si bemol. ¿Sí? Pero es deliciosa esa sonoridad, porque de alguna manera, si yo pienso en mi como, digamos, centro de gravedad, lo que está pasando es tener un acorde, bueno, con séptima, porque tengo el mi y el re, pero disminuido, porque tengo si bemol. O sea, por ejemplo, normalmente tengo mi menor, ¿no? Pero ahora es disminuido, con séptima, y con un, no, esos serían los sonidos, digamos, que pues, se puede generar o se puede concebir como un mi disminuido con séptima, o por ejemplo pensar que estamos en el modo dórico de sol. El modo dórico, como sabrán, está más asociado hacia las escalas menores, ¿no? Ya saben que jónico, lidio, misolidio es hacia las mayores, dórico, frigio y locrio hacia, y obviamente eólico hacia las menores. Bueno, ¿en qué consiste el modo dórico sobre cualquier nota? Es una escala menor natural con el sexto grado ascendido, ¿no? Entonces la escala de sol menor es sol, la, si bemol, do, re,
mi bemol, fa, sol, ¿sí? Esa es la escala eólica o sol menor natural. Si yo asciendo el sexto grado, se convierte en dórico. Entonces, ¿cuál es el sexto grado? Mi. Entonces ahora, ¿no? Medio tono. Entonces, aquí están, ¿no? Los mis b cuadros, digamos. Entonces, esto podría ser perfectamente sol, si bemol, re, es decir, pensar en sol menor, pero con la sexta, pero además la sexta dórica, es decir, la sexta ascendida. Entonces, esa ambigüedad, el hecho de no saber dónde estamos, y además, para allá voy, además de esta afinación, cuyo manejo armónico y melódico nos permite una especie de modo dórico en sol que convive con escalas pentáfonas hemitónicas. ¿Qué significa eso? Bueno, escalas pentáfonas, pentáfono es eso, 5 sonidos, ¿no? Hemitónico, ¿qué significa? Hemi, mitad, tónico, que tienen semitonos. Porque las pentatónicas con las que tocamos, no puedo hacerlo, con las que improvisamos blues y así, ¿no? Esas se llaman escalas pentáfonas anemitónicas, es decir, que no tienen semitonos. Por ejemplo, la más usual, la, do, re, mi, sol, obsérvenla y tiene terceras o segundas mayores, pero no tiene semitonos. En cambio, por ejemplo, está la escala Hirahoshi, la escala japonesa, etcétera, que sí tienen, por ejemplo, y la si bemol, ahí hay semitonos. Entonces estas son las escalas pentáfonas hemitónicas, que son las que remiten a la tradición musical japonesa. Bueno, cabe señalar que no existe relación directa entre la pieza de Brauer y la obra homónima para violín y piano escrita por Takemitsu, aquella que ya no pudimos escuchar porque el archivo no funcionó, pero o sea, ya les decía, ¿no? Más allá de que comparten el nombre, Brauer no utilizó material de esa pieza para el homenaje. Donde sí, de la obra que sí tomó material, o por lo menos se inspiró, fue del Rain Tree Sketch. Ya les enseñaré en qué parte. Pero, sí. ¿nos puedes recordar qué quiere decir Ika? Treno, o lamento. O sea, lamento, mucha gente lo asocia con lamento, pero la palabra es treno. Como ya se dijo, existen diversos elementos figurativos que aparecen recurrentemente en Hika, de los cuales me voy a concentrar en los que para mí son esenciales. Entonces, come campana, las campanas, ¿sí? En diferentes culturas y a lo largo de la historia, el sonido de las campanas y por supuesto la forma de tocarlas ha tenido gran importancia desde el punto de vista semiótico, puesto que los diferentes toques de campana que podemos escuchar en una comunidad determinada forman parte de un código a través del cual se puede representar solemnidad, regocijo, incluso duelo, por mencionar algunos casos. Por ejemplo, en la tradición occidental, especialmente en el ritual católico, el toque de campanas se convirtió en un medio de comunicación entre el clero y su feligresía. En la época colonial, por ejemplo, existían toques de campana para las distintas horas canónicas, ¿no? Para el rezo del Ángelus, o ya es vísperas, o ya es completas, laudes, ¿no? Eso se anunciaba con campanas. También se utilizaba para anunciar el toque de queda y, desde luego, el toque fúnebre. Por otra parte, las campanas constituyen un elemento fundamental de la cultura japonesa, desde su uso cotidiano con las furuni, que se colocan en las puertas y ventanas de las casas para de alguna manera personificar el viento, estas sí, campanas de viento que se tienen en las casas, pero no se tienen porque sí, sino justamente tienen ese propósito como de sentir que el viento está ahí, ¿no? O sea, es una forma de saber que el viento está presente, ¿no? Y puede llegar a un nivel de significado tal como las 108 campanadas que se tocan en la Ioya no Kane, que es con la que se anuncia el año nuevo en los templos japoneses. Hay un momento en el que cuando es el año nuevo hay un ritual que se llama Ioya no Kane y son 108 campanadas, pero con ciertas características muy particulares, que no conozco del todo, pero bueno, no es tocar 108 veces y ya, ¿no? Pero bueno. Este simbolismo no ha sido ajeno a Leo Brauer, quien ha hecho referencia a las campanas con su música en más de una ocasión. Ya en 1986, por citar un caso, compuso El paisaje cubano con campanas, la obra que escuchamos hace un rato,
cuando ejemplifiqué el asunto de la nueva simplicidad, pude haberlo ejemplificado con el Decamerón Negro, con el paisaje cubano con tristeza, en fin, con muchas de sus obras, con incluso partes de la sonata número 1. Todas esas están en ese lenguaje, pero escogí el paisaje cubano con campanas porque iba a hablar de él y de esta obra que fue comisionada por el estado de Rotterdam, en Holanda, para la Gaudeamus Foundation, especializada en la comisión y estreno de música de vanguardia. El propio compositor cuenta que para la composición de esta pieza se inspiró en las carrillones que desde el siglo XV caracterizan el paisaje sonoro de la gran mayoría de las ciudades que conforman los Países Bajos. Bélgica y Holanda igual, ¿no? En las casas, carrillones, ¿no? Esta es como serie de campanas, es decir, que hay como una trave, un poste y hay 4 o 5 campanas y según se giren, o sea, como unas son más pesadas que otras, si las giras, entonces unas tardan más como en dar la vuelta y otras, y entonces digamos están afinadas en una altura determinada y generan un timbre muy particular, ¿no? Digamos, podrías tú enseñar tu melodía que quieras que suene, ¿no? Cuando tocan el puerto, yo qué sé, esos son los carrillones. En el caso concreto de Jica, el compositor retoma el concepto de doble de campanas, o como en algún tiempo se le llamó, tañer a muertos las campanas, es decir, tender un puente simbólico entre las culturas de Oriente y Occidente, pues en ambos la utilización de campanas se circunscriben en una misma sonósfera. La sonósfera es un concepto de un musicólogo mexicano, Gonzalo Camacho, que parte de la semiósfera, que es otro concepto de un musicólogo, no es musicólogo, pero de un filósofo ruso que se llama Yuri Lotman. Yuri Lotman lo que dice que una semiósfera es como, digamos, este salón, ahorita nosotros somos una semiósfera, porque, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, si yo digo do, re, mi, fa, sol, la, si, todos los que estamos en el salón saben de qué estoy hablando, ¿sí? Notas musicales, incluso hasta se pueden, en cuanto las dije, a lo mejor se estaban imaginando en pentagrama, o sea, compartimos significados. Si yo me voy a, no sé, al metro y digo así en voz alta do, re, mi, fa, sol, la, si, a lo mejor 3 o 4 personas entienden lo que estoy diciendo, pero habrá otras que no. Entonces, dependiendo del contexto en el que está una serie de personas, hay asociaciones, ¿no? Es como si yo ahorita les digo que las Chivas Rayadas de Guadalajara son el mejor equipo del mundo. A lo mejor no estoy en una semiósfera porque ustedes van a pensar otra cosa, me van a decir eso no es cierto, ¿no? No sé, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso es una semiósfera. Bueno, Gonzalo Camacho, a partir de ese concepto, crea el concepto de sonósfera, es decir, cuando los individuos del grupo en cuestión comparten significados, pero a partir de sonidos. Por ejemplo, si estamos nosotros mismos en un lugar y empieza a sonar una marinera, ¿no? Normalmente todos los que estamos aquí la reconoceríamos. A lo mejor si hubiera 2 alemanes, a lo mejor no reconocerían una música, pero no sabrían que es una marinera. ¿Me explico? Entonces, en eso consiste la sonósfera. Y lo que dice, bueno, lo que yo pongo en mi texto es que de la sonósfera, más bien, si creamos una sonósfera que comprenda los elementos de la música occidental, la que conocemos, la música tonal tradicional, digamos, y la música japonesa, ese concepto sí crea una sonósfera, es decir, el hecho de que las campanas se utilicen para llorar a los muertos sí está presente en ambas culturas. Y de ahí se aprovechó Leo y por eso utiliza tanto estas referencias a campanas, que ya ahorita vamos a escuchar más puntualmente. Luego, antes de todo y después de todo, el silencio. Está claro que hay muchos elementos melódicos y armónicos que caracterizan el lenguaje musical de Brauer y en específico el de Jica. Pero hay un recurso que se manifiesta poderosamente como factor de contraste y es la utilización del silencio como elemento dramático, en palabras del autor, como presagio de la muerte. Y es que en presencia del silencio más absoluto se puede reflexionar y hacer una profunda introspección, pero sobre todo, cuando ya es inminente la partida, las palabras ya no son suficientes, eso solo queda tomar el silencio. Una de las definiciones posibles de silencio es la ausencia de sonido. Y aunque en el ámbito de la física el silencio supone un vacío, desde el punto de vista de la expresión artística, este elemento puede ser considerado como un medio muy poderoso para transmitir una idea o, como ya se dijo,
para enfatizar lo que se acaba de expresar con uno o varios sonidos escuchados previamente. ¿Sí? O sea, sí, físicamente el sonido es ausencia, el silencio es ausencia de sonido, pero no necesariamente, porque, por ejemplo, si ustedes en música tienen escrito un silencio, puede ser que sí hagan todo lo posible por callar su instrumento, pero también puede ser posible que, de acuerdo con un criterio estético y musical, esté escrito un silencio que significa no voy a tocar, pero voy a dejar sonar, voy a dejar que resuene lo que acaba de sonar, ¿no? Y es porque quiero que el público se quede con ello. Bueno, y qué mejor aplicación de esto que estoy diciendo. No sé si conocen o han escuchado de la obra 433 de John Cage, compositor estadounidense de vanguardia, que escribió esta obra que se llama así, 433, porque se trata de que el ejecutante esté 4 minutos 33 segundos delante del piano con una partitura que está completamente en blanco y entonces no tiene nada que tocar. Pero eso no quiere decir que no haya música. Lo que dice John Cage en una entrevista es que decidió escribirla así, o sea, porque dijo que era incapaz de escribir la compleja partitura de lo que se escucha en una sala de conciertos mientras está pasando eso. Es decir, él dice, si yo pudiera escribir en la partitura que durante ese periodo de tiempo que el intérprete se sienta, y el intérprete no va a tocar una sola nota, pero él de pronto hace esto con su silla, él tose, él estornuda, uno le pregunta al otro qué le pasa al intérprete, o sea, todo eso es sonido, ¿sí? ¿Sí? O sea, simplemente hacerte tantito para atrás en la silla, por más quieto que quieras estar, te haces tantito para atrás en la silla y se oye un rechinido. Ya, eso es un sonido que tendría que estar escrito en esa gran partitura universal. Eso dice John Cage, y dice, como me considero totalmente incapaz de hacerlo, más bien la partitura es silencio, ¿no? Eso es la elaboración de un concepto a partir del silencio. Rápidamente otro ejemplo, tenemos Rodrigo y yo un amigo muy querido en común, Marco De Biasi, un compositor. Él diseñó un sistema de composición que denomina fonocromía, donde utiliza el color y figuras geométricas para después componer música. Entonces él, por ejemplo, pinta un cuadro y a partir de ese cuadro compone, siguiendo los patrones de lo que haya sucedido con el cuadro. Y bueno, en fin, es un sistema que es más complejo que eso, pero no me voy a detener ahí, solo quiero ir al elemento que me interesa. Él asigna colores a las escalas. Entonces, por ejemplo, la escala de re mayor es roja, o la escala de si menor es azul, y habrá otra que sea amarilla, etc. El blanco y el negro son silencio, pero es que el blanco es el silencio que antecede a la música y el negro es el silencio que queda después de la música. ¿Sí me explico? Entonces ya no fue lo mismo, ¿no? O sea, cuando estás en el blanco es como la expectativa de que algo va a pasar, o sea, no está sonando nada, pero algo viene. Mientras que el negro es pues, tal cual, ¿no? Como el fade out, ya se acabó la música, lo que viene es el silencio. Es un significado que le atribuyó Marco y le funciona, ¿me explico? Entonces, todo el silencio siempre puede tener una carga dramática muy fuerte y no simplemente es, no pasa nada. Bueno, sí. La culminación de este concepto llega con el silencio en el que se funden las notas últimas de la pieza, donde se manifiesta cabalmente la metáfora de la muerte, pues cada vez que una pieza de música termina, podemos decir que muere, eso sí, con la esperanza de renacer en una nueva interpretación. Otro elemento retórico, ya llevamos las campanas y el silencio. Las voces remotas. Y digo, otro elemento que se distingue mucho de la música de Brauer es la utilización de paráfrasis musicales, a veces literales y en ocasiones muy sutiles. En el caso de Jica tenemos dos ejemplos claros. Por una parte, la utilización de un breve tema popular de origen búlgaro que el propio autor ha presentado ya de diversas maneras en otras obras. El estudio número 8, los 3 apuntes, el concierto de bolos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el estudio 8, ¿no? La otra afinación, que él además hace en imitación, ¿no? En canon a la segunda mayor. Pero ese es el tema búlgaro. El famoso tema búlgaro, que es una canción de bodas, según dice Leo.
La, mi, re, do, mi, re, la, mi, re, do, mi. Ese es el tema. En su obra Los Tres Apuntes, por ejemplo, el tercero, de hecho se llama así, apunte número 3, sobre un tema de Bulgaria. Y ahí lo utiliza en el concierto de bolos. Y en Jica lo usa en una parte que ahorita lo vamos a ver en la partitura, pero... etcétera, ¿no? Ahorita lo vemos con la partitura hacia el final. Y la última sección, que también veremos en partitura, tiene estas citas, pero así como la cita del tema de Bulgaria es bastante obvia, las citas al Reentry Sketch 2 de Takemitsu que escuchamos al inicio, digamos que ahí lo que está utilizando son como los elementos formales, la forma en la que Takemitsu trabajó con la música, la trabajó más o menos parecido a Brauer. Ahorita que llegamos a la partitura lo vamos a ver. Bueno, pues de hecho justo vamos ya a la partitura. Esta es la partitura de Jica, la fui poniendo en secciones para poder ir hablando del todo. Esta es la introducción y justamente ahí está la utilización. Como ven, ahí abajo dice Like Bells. En la partitura original que se publicó en Die Guitar dice así, Like Bells. Yo creo que por esta idea de que el inglés es un idioma pues, universal que permite comunicar a todos por lo pronto, ¿no? Pero ahora que Leo tiene su propia editorial que se llama Editorial Espiral Eterna y sacó su propia versión, digamos, de la partitura, cambió ese Like Bells al italiano, que era el que estaba en el manuscrito, que dice Come Campane. Por eso yo le puse así a la presentación. Y bueno, esto pues, ya lo escucharon en la pieza, pero ¿sí? Las cuerdas al aire de la guitarra, que ya con la afinación que tenemos generan una sonoridad muy interesante, y recargando en el Si, o sea en la segunda cuerda, y obviamente hechos armónicos, ¿no? Segunda, tercera, segunda mayor y tercera menor. Ahí está el balance, ¿no? Bueno, aquí está lo que hablábamos sobre el silencio de manera muy literal, incluso con la partitura, ¿no? Dibujada. En la introducción de la partitura Leo pone: los espacios en blanco de la sección A son para que realmente el intérprete tome el tiempo que quiera y eso, deje morir al sonido, ¿no? Como presagio de la muerte. O sea, eso que decía yo, no lo digo yo, lo dice Brauer en la partitura. Por eso, por ejemplo, es de las cosas que no me encantan de la grabación de Fukuda. Siento que pudo haber explotado más este recurso, ¿no? Otro tema que es importante señalar es la digitación que está propuesta en la partitura, que es de Fukuda. Me parece que desmerece las posibilidades, en el sentido de que ya te tardaste un buen rato afinando la guitarra, ¿no? Segunda en si bemol y quinta en sol, para que, por ejemplo, si recuerdo bien, él propone algo así como o sea, es decir, todo aquí, ¿no? Entonces va quitando notas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando digito esto hago, ¿sí? Para que todas puedan sonar. O sea, en realidad hay un momento que están sonando o algunas no, pero y así se puede generar la atmósfera, ¿no? La sonoridad, y sigue. Y entonces ahí silencio, ¿no? Y luego y luego recorta, ¿no? Por ejemplo acá. Se deja y luego sigue.
todavía dice, no se ve bien en la proyección, pero dice retardando. Las dos notas en pizzicato, una coma, o sea, tárdate, y ya. Y por ejemplo, eso, aquí hay una parte donde dice que hay que hacer esto. ¿Sí? Eso es lo que está escrito. Pero justo el generador, sol, que es el que le da cuerpo a toda la sección, se apaga, porque escuchen, ahí está, ya lo apagué, ¿sí? Con el mi. Entonces, en este caso yo lo resuelvo con un armónico con la nariz. Y entonces di el mi con este, pero el sol nunca se apagó, ¿no? Entonces, bueno, un recurso en este caso, ¿no? Pero es que el asunto es, si te tardaste tanto tiempo, o sea, si la obra requiere tanto preparación, digamos, etcétera, para que luego se vayan quitando las notas porque sí, pues no tiene sentido desde mi punto de vista. Bueno, luego viene una repetición, un nuevo episodio de las campanas en otro orden. La primera fue en orden, ahora es y otra vez segunda, tercera menor, segunda de regreso. Pero ahí está, ese es el material con el juego. Luego esta llamada de la muerte, ¿no? Es como suena un relámpago, ¿no? En la noche. Y ahí, sí está ahí todavía en la partitura. Sí, ahí está. Aquí abajo está el tema de Bulgaria. Déjenme ver si en la siguiente está vuelto a citar. Sí, ahí está. El tema. La, mi, re, do, ¿no? Etcétera, ¿no? Luego un pasaje, digamos, igual, muy al estilo de Brauer. Por ejemplo, vean este tema que empieza. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí abajo. O sea, es una maraña de notas, pero segunda. Y me voy por puras segundas, ¿no? Toda la obra está impregnada de esos materiales. Estos son pasajes de transición, pero que siempre, por ejemplo, terminan, ¿no? Con al final de esa sección. Tercera, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, igual, pasajes. Aquí él se cita a sí mismo. Esto es una fórmula que él diseñó en el elogio de la danza. Y de hecho, no sé si lo puse ahí. O más bien, no, es que en la hoja de indicaciones de la partitura de inicio dice la sección, ¿qué sección es? Es la E. En la sección E, los compases tal y tal, úsese la digitación del elogio de la danza, el mismo que dice, es la misma fórmula de arreglos, ¿no? Para terminar, como ven ahí abajo, en los arpegios, en las campanas otra vez, y ahora abierto. Y llegamos a la sección, ¿no es cierto? Todavía falta una. Bueno, no, ya desde aquí empieza a citar la forma en la que va a trabajar los materiales de Takemitsu. Esta todavía no tiene las notas como tal, pero esto de hacer esa figura, si la ven, la va desapareciendo. Pero bueno, primero, todo el motivo es el compás de 8 octavos y 10.
lo repite modificando algunas notas, pero luego ven que va 7, 6, 5, 4 octavos, le va quitando notas. Ese es un procedimiento que utilizaba Anton Webern, uno de los compositores de la escuela de Viena, de la nueva escuela de Viena. Anton Webern, Alban Berg, Arnold Schoenberg. El serialismo, que se le dice así, de hecho serialismo a la Weber, es eso. Yo hago mi serie, ya saben, una serie de 12 semitonos, y luego la ejecuto. Ya saben que según las reglas del dodecafonismo, yo tengo que tocar y pasar por los 12 semitonos antes de volver a empezar, ¿no? Bueno, cuando vuelvo a empezar, quito uno al azar, ya solo fueron 11. En la tercera vuelta quito otro, y así hasta que no me quede nada, ¿sí? En este caso es como un minimalismo al revés. Exactamente, en lugar de ir generando y de partir de 2 notas y de hacerle vueltas y que vaya creciendo, aquí es exactamente lo contrario, es reducir al mínimo, ¿no? Es decir, estas 4 notas que están aquí, si, fa, si, sol, son las que dan origen a todo eso, ¿no? A todo lo que acabamos de ver. Es exacto, es como un minimalismo al revés. Pero a donde quiero llegar, bueno, y luego está otra vez esta cita del ¿no? Para cerrar, como para volver a anunciar que algo va a pasar. Y entonces, ahora sí, esta sección es la que tiene mucho de los elementos de la música de Takemitsu, del Braintree Sketches, ¿no? Ya la escucharon en la pieza, pero esa es la... Igual, sí, figuras que van como subiendo y bajando, como un oleaje. Toda la música de Takemitsu, y en este caso esta, porque es un homenaje a, siempre es muy viva, es muy dinámica, es decir, es muy orgánica más bien, esa es la palabra, como que pareciera que cobra vida por un instante, ¿no? Y luego la va perdiendo, porque como ven, se va quedando en cada vez menos elementos hasta que llega en esto, que es como volver a... por ejemplo, esta parte también, ya para cerrar, como está digitada en la partitura, dice, ¿sí? Entonces en el momento en que yo tengo sol al aire, porque yo tengo una quinta al aire, hago mi, si bemol, para hacer el armónico del re, ya tuve que apagar el mi, y ese choque era bonito, era interesante. Hago el sol y luego tengo que quitar todo porque me tengo que ir acá al agudo. ¿Sí? Y al último, bueno, estas 3 sí se pueden quedar juntas, pero queda muy seccionado. Entonces yo, por ejemplo, igual el mi, en lugar de hacerlo como una nota natural, lo hago como armónico. Sí, es esto, sí. Entonces ya todo se queda en una atmósfera, pero para ahí se apaga alguna, pero algunas se apagan, pero les garantizo que nunca se apagan 2 inmediatas. O sea, por lo menos siempre van al menos 2 sonando juntas, ¿no? Entonces eso ya da esa sensación de legato extendido, ¿no? Lo repite y una última vuelta. Y las campanas estas, las Furuni, ¿no? Las de la casa, por última vez. Y el momento justo de la expiración. Hasta que se apaga la vela. Entonces es llena de significados, con una carga muy especial, ¿no? Y sobre todo un homenaje muy bien logrado en el sentido de que sí se reconocen muchos elementos de la música de Takemitsu. El propio Leo a sí mismo luego no se hace el favor en el sentido de que no sé si conocen sus estudios nuevos, o sea, de los que dicen homenaje a Piazzolla, homenaje a no sé quién, y por ejemplo el homenaje a Tárrega es el homenaje a sí mismo en el de Camerón Negro, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar dónde está el homenaje. Por ejemplo el 2, ¿no? El homenaje a Barrios, tiene de la catedral, tiene de la danza paraguaya, o sea, ahí sí se escucha, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces creo que esta obra sí está súper bien lograda y cumple con el propósito del homenaje que quería hacer, así que bueno, pues
más o menos eso es lo que les quería presentar hoy y espero que les sirva y que les dé la curiosidad para conocer más de esta música. Solo un detalle último que es interesante. Ya les digo, Takemitsu murió en febrero del 96 y Brauer hizo en julio del 96 esta obra, ¿no? O sea, unos meses después. 10 años después, en 2006, Brauer volvió a hacer e hizo 2 homenajes a Takemitsu. El arpa y la sombra, una pieza para guitarra sola, que toma el nombre de un libro de Alejo Carpentier, pero además todo está relacionado porque el libro de Alejo Carpentier, del arpa y la sombra, tiene como, digamos, un protagonista que está ahí, pero nunca se menciona del todo, a Cristóbal Colón. Y Brauer dice, es que yo creo que Cristóbal Colón, que es el protagonista del libro de Carpentier, y Takemitsu tienen algo en común. Siempre quisieron ver más allá del mar, ¿no? Entonces, por eso le puso el arpa y la sombra a la obra, que es un segundo homenaje a 10 años de la muerte. Y escribió el concierto Requiem para guitarra y orquesta, que también ese sí está dedicadísimo a Takemitsu, ¿no? Igual en 2006, o sea, 10 años después, ¿no? de la muerte. Entonces, también queda claro pues que no, esto no fue cosa de un momento, ¿no? Realmente la relación entre Takemitsu y Brauer y la admiración seguramente eran profundas y bueno, esto ha continuado. Entonces les recomiendo escuchar mucho esta obra, pero también el arpa y la sombra. El concierto se les recomendaría escucharlo, pero la verdad es que casi no ha salido. Se hizo la grabación, el estreno en Córdoba, porque en ese tiempo, en 2006, Brauer era director de la Orquesta de Córdoba en España y un guitarrista español hizo el estreno, pero nunca se publicó una grabación. Acaban de publicar la partitura, ya me la compré, quiero ver si la puedo tocar algún día, pero aún no hay todavía un documento para que lo conozcan. Pero bueno, rásquenle, búsquenle y por ahí van a encontrar. Ha sido seguramente útil y sobre todo estimulante para seguir investigando y conociendo este repertorio. A mí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, comentario, dudas, reclamaciones. Si alguien quiere saber algo más o... Si no, ahí está también la red para ¿no? Claro, por supuesto. Sí, y bueno, y como ya les dijo Rodrigo, yo voy a dejar estos materiales para que los tengan, los puedan consultar. A lo mejor hacer una lista de eso, ¿no? Por ejemplo, ver grabaciones esa lista, por ejemplo, se ha actualizado. Esta conferencia la di en la Católica hace 2 años. De allá para acá les garantizo que ya se ha grabado, sobre todo Giga, que es quizá más famosona, un par de veces más, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, actualizar eso, dejárselos y ya ustedes hacer la chamba de estar escuchando, que es lo que más los va a nutrir, ¿no? Claro. Y sí, bueno, el profesor Segura mañana va a estar dando otra conferencia sobre el homenaje de Debussy de Manuel de Falla, más clases maestras y un recital a las 7:30 en la Católica. Si nos quieren acompañar, para el concierto tiene entrada libre, solo hay que inscribirse. Para las clases tienen un costo, pero con el beneficio de que todavía hay actividades del encuentro el día 11 y el día 18 de mayo. El día 11 vamos a contar con la participación de un querido amigo y colega. Va a dar una conferencia muy interesante también sobre la chacona como género, desde sus orígenes hasta la chacona de Johann Sebastian Bach. Va a ser en vivo desde Italia y va a dar clases el profesor allí en Machuca y posteriormente vamos a tener un recital de la orquesta de guitarras y es donde quiero invitarlos como conjunto de la universidad a tocar en este concierto, ¿no? Para todavía entreñar más el hecho de que sea un evento interuniversitario. Te saben que hay esas actividades, ¿no? Bien, si no tienen otra comentario, duda, estamos
Damos por finalizada, por favor. Muchas gracias, ¿quién me la prestó? Bien. Y bueno, si no nos vemos mañana, nos vemos el lunes. Estudien.